desde el principio en realidad, This meeting is being recorded. una trayectoria desde el principio de toda su carrera, en la que ha encajado la salud laboral con la salud pública. Ha trabajado prácticamente siempre en salud laboral, pero con una base muy sólida y muy fuerte, muy buena en salud pública, ¿no? Ana es catedrática de salud pública de la Universidad de Valencia, es investigadora de CISAL, tenemos esta suerte en CISAL y en el CIBERES. Es directora, ha sido durante unos cuantos años directora general de salud pública de la Comunidad de Valencia, de la Generalitat de Valencia. Ha trabajado también, y esto yo fue cuando la conocí por primera vez, colaboraba y trabajaba con ISTAS, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, en trabajos sobre todo de investigación, y uno de sus trabajos seminales lo utilizamos constantemente, ¿no? Que es el poner de relieve en un esfuerzo muy importante para medir eso, es poner de relieve la gran infranotificación que tenemos de enfermedades profesionales en este país y que repetimos una y otra vez, es tan importante para el trabajador, para la empresa y para la sociedad en general, ¿no? Ana también ha sido formada en una escuela de prestigio internacional, en la London School of Hygiene and Tropical Medicine de la Universidad de Londres. Tiene 2 doctorados. Ha sido durante unos años también directora de archivos de prevención de riesgos laborales y también colabora con otras revistas nacionales e internacionales relacionadas con la salud laboral y con la salud pública. Nada más, creo que lo interesante es lo que viene a partir de ahora, no creo, estoy convencida que lo interesante es lo que viene a partir de ahora. Y Ana, te agradecemos muchísimo tu participación en este webinar, que seguro que generará mucha discusión. Gracias. Muchísimas gracias, Consol. Voy a intentar compartir la pantalla a ver si va todo bien. Creo que la tenéis, ¿eh? Sí, perfecto. Vale, bueno, pues en primer lugar, gracias a CISAL por invitarme a impartir uno de estos seminarios, que es una de las muchas iniciativas que necesitamos para ir construyendo este mundo académico y de transferencia y de conocimiento en torno a la salud laboral. Gracias, Fernando. Gracias, Consol, por la presentación. De hecho, nos va a pasar más de una vez, nos ha pasado desde hace mucho tiempo. Nos oímos y parece que estemos hablando nosotros mismos porque estamos, hemos crecido, hemos aprendido juntos y tenemos el discurso muy, muy, muy compartido y estamos convencidos de que estas cosas que decimos son importantes para la salud laboral, por lo que es la protección de la salud de los trabajadores. Gracias, Micael, también por toda la organización y las facilidades para atender este seminario. Bueno, efectivamente, cuando me invitáis al seminario, el motivo es un artículo publicado recientemente con este título, ¿no? La plena y necesaria integración de la salud laboral en la salud pública. El artículo se publica en noviembre del año pasado y en la Revista Española de Salud Pública. Yo quiero, bueno, aparte de compartir mensajes que están incluidos en el artículo y que espero además quiero que tengamos tiempo para compartir también con todos los asistentes y comentar entre nosotros, quiero también señalar algunos aspectos, algunos antecedentes y algunas cuestiones colaterales en torno de este artículo y de su publicación, ¿no? Bueno, los autores ya lo decía Consol, en la mayoría somos investigadores, colaboradores o centrales en CISAL, de distintas universidades, Valencia, la Pompeu Fabra, Universidad de Alicante, Universidad de Huelva. Y destacar también en lo que es la cabecera del artículo, cómo se publica, uno de los antecedentes de este artículo en sí mismo, ¿no? Esto se advierte en la propia publicación, que los contenidos del artículo coinciden o se basan parcialmente en un capítulo que se titula Salud laboral desde el sistema público de salud,
que también publicamos, bueno, está escrito y editado desde hace tiempo y acaba de ver la luz en un libro que también nos ha unido y nos ha hecho compartir, bueno, pues muchas discusiones, reflexiones y aprendizajes en este mundo de la salud laboral, que es el libro, supongo que muchos lo conocéis, y que acaba de ver la luz en su 5ª edición, ¿no? Esto es uno de los capítulos nuevos que se incorporan al libro, pero que también en su momento vimos la oportunidad de darlo a conocer de otras formas, ¿no? De hecho, los autores los firmantes del artículo, los autores del artículo somos también los editores de esta nueva edición, bueno, y de las anteriores, del libro de salud laboral. En relación con esto, estuve dudando si comentarlo, pero creo que hay mucha gente más joven, igual que está empezando con sus primeras publicaciones, y quiero hacer una consideración muy breve de esto que llamaba colaterales en la presentación, ¿no? Y es que realmente el publicar 2 veces algo es lo que se considera y lo considera lo que es el referente en el mundo de la publicación, el International Committee of Medical Journal Editors. Es una publicación redundante, repetida, duplicada, se llama de distintas formas. Y en principio no es una buena práctica. O sea, el Comité de Editores Médicos, que es, como digo, referente en todo el mundo de publicación científica en el ámbito de la salud, considera que no es una buena práctica porque conlleva ciertos problemas. Pues puede directamente violar derechos de copyright, de autoría que puede tener una publicación respecto a la otra. Realmente estás utilizando 2 veces recursos, toda publicación tiene detrás pues, procesos editoriales, etcétera, y los propios lectores pues, pueden encontrarse 2 veces con lo mismo, lo cual lógicamente incomoda. Hay un doble peso del trabajo en el currículum de los autores que podríamos decir no es del todo justo. Bueno, hay una coincidencia entre el artículo y el capítulo, aunque no es exactamente lo mismo. En cualquier caso, esta publicación repetida es aceptable, y así lo considera también el Comité de Editores Médicos, si se cumplen determinados criterios, ¿no? En primer lugar, si los editores de las 2 publicaciones, en este caso era el editor, el director, la directora de la Revista Española de Salud Pública y la editorial que publica el libro, que es el Sevier, conocen el hecho y lo aprueban, les parece bien, no ponen inconvenientes. Esto lo hicimos y no hubo inconvenientes. En segundo lugar, si se dirige a diferente audiencia, y esto es lo principal, lo que nos motiva a publicar el artículo, porque bueno, todos queremos máxima difusión, o por lo menos la difusión a las audiencias de interés, de importancia en lo que vamos contando, vamos escribiendo. Y considerábamos que era importante, aparte del libro que tiene un uso pues, más formativo, de consulta, etcétera, llegar a una audiencia muy determinada, que es la de la Revista Española de Salud Pública. Ahora vuelvo sobre esto. Otras condiciones que se pone para que esta publicación repetida sea aceptable es que no lleguemos a unas conclusiones en la primera publicación y digamos algo distinto en la segunda, sino que realmente coincidan en los mensajes y en lo que se quiere comunicar, en la interpretación, etcétera, y que en la segunda publicación se haga referencia a la primera. Entonces, cumpliendo estas condiciones, decidimos bueno, pues sacar esta versión del capítulo en forma de este artículo. Lo de la audiencia es importante, como es importante también que eligiéramos para publicar este artículo de la Revista Española de Salud Pública. Yo creo que todos conocéis, bueno, tenemos Gaceta Sanitaria, que quizás es la revista más afín y en la que más solemos publicar dentro del ámbito nacional en el mundo de la salud pública, los que estamos aquí, los que compartimos CISAL, etcétera. La Revista Española de Salud Pública es una revista de acceso libre, lo cual nos interesa si estamos pensando en la difusión del trabajo, que no tiene costes para autores, lo cual interesa también porque los recursos siempre son limitados, que está indizada en el Social Science Citation Index, por tanto es una revista con prestigio, ¿no? Pero sobre todo la audiencia. La Revista Española de Salud Pública bueno, depende del Ministerio de Sanidad y realmente técnicos responsables de la administración sanitaria, no tanto del mundo académico, de las universidades, aunque por supuesto la utilizamos, la consultamos y publicamos en ella, ¿no? Pero hay una audiencia muy, muy próxima a la revista que son justamente las personas que trabajan en la práctica en salud pública, en salud laboral, etcétera, ¿no? Y yo creo, y lo iremos compartiendo, que
bueno, este artículo sobre todo va orientado a esos profesionales, a los profesionales que están haciendo salud pública, que están haciendo salud laboral, sea en el sistema sanitario, sea en los servicios de prevención, sea donde sea, ¿no? Entonces, bueno, fue una decisión totalmente deliberada el querer publicar en esta revista. Ay, es que veo, sí, quería, como antecedentes también, veo un poquito cortada yo la presentación mía, pero me voy aclarando. Está bien, está bien. Como antecedentes quería mencionar algunas cosas. A ver, porque también entiendo que aquí hay un público de diferentes generaciones, ¿no? Bueno, con Consol, con Fernando, con Elena, muchos de los que estamos aquí tenemos muchos años ya en todos los sentidos y también años de práctica profesional en relación con la salud laboral. Y realmente hemos visto aparecer, generarse de algo que no existía y desarrollarse lo que es el actual sistema de prevención de riesgos laborales o de salud laboral, como queramos llamarlo, en España, ¿no? Esto hay una ley, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 95, el desarrollo de los servicios de prevención en el 97. Esto lo hemos vivido de primera mano, con expectación antes, ¿no? A ver cómo iba a ser todo esto, con propuestas, también con discusión, y hemos visto cómo ha aparecido todo esto, se ha revolucionado totalmente toda la organización de la salud laboral en las empresas, en la administración, etcétera. Y bueno, lo hemos seguido, ¿no? Y hemos ido identificando sus potenciales, sus defectos, sus limitaciones. De esto hay mucho en el artículo que estamos comentando, ¿no? Como hay también del espacio común que hemos construido también durante mucho tiempo, ya se ha ido mencionando, ¿no? Muchos de los que estamos aquí, pues con el CISAL, que es un referente ahora mismo imprescindible e ineludible del trabajo en salud laboral en nuestro país, ¿no? Con la revista de archivos de prevención, que casi también se cita siempre, porque es otra de las construcciones durante todos estos años, durante muchos años que hemos ido haciendo para dotar de credibilidad y de solidez académica lo que pudiéramos hacer y decir en salud laboral. Hemos coincidido en los congresos, siempre en nuestras mesas de salud laboral, a veces, y también me venía esto a la cabeza conforme iba preparando la presentación, ¿no? Con nuestras dudas de si estas mesas de salud laboral en las que durante mucho tiempo nos encontrábamos siempre los mismos y nos contábamos nuestras investigaciones, pero al lado había otras mesas en el Congreso del SESPAS, de la Sociedad de Salud Pública o de la Sociedad de Epidemiología, y a veces hemos llegado a hablar de ello, ¿no? Oye, ¿no tendríamos que diluirnos un poco más en las otras mesas para compartir también esta atención sobre la salud laboral en otros ámbitos de los congresos? Bueno, esto tiene algo también que ver con lo que decimos en el artículo, ¿no? Y luego yo creo que otra cosa que hemos compartido, también lo ha mencionado Consol, pero lo compartimos todos, es que nos preocupa mucho la transferencia. Hay muchas formas de hacer investigación y yo creo que la investigación pura y dura, básica, y se puede hacer investigación básica en salud pública también, no hablamos solamente de las moléculas y de biología, ¿no? O sea, la investigación totalmente centrada en el ámbito académico, tanto en las formas de hacer como de difundir, como de ir atendiendo a los temas, es muy importante. Pero yo creo que compartimos también este grupo en CISAL, que nos reunimos sobre todo en CISAL, tenemos muy presente lo importante que es influir sobre la práctica profesional, ¿no? Lo ha mencionado Consol, yo efectivamente estoy unos años trabajando en el Instituto de Salud Laboral y el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, disculpar, en el ISTAS. Bueno, primero porque me interesaba mucho acercarme a esa forma también de trabajar y de influir a través del espacio que se presenta en una organización sindical muy peculiar, que realmente permitía y tenía un contacto muy próximo con el mundo académico. Y también mi paso por la Dirección General de Salud Pública pues hace que vea muy de cerca cómo es el día a día de los servicios de salud laboral, de la toma de decisiones de salud pública, de los programas que se trabajan, etcétera. Pero bueno, por supuesto, con toda la experiencia de la unidad de patología laboral del PSMAR, existe también esa voluntad de transferir excelentes investigadores que también quieren influir en lo que les pasa a los trabajadores, lo que pasa en la práctica con la salud de las personas que trabajan, ¿no? Y por lo que mencionabas también, Consol, el Ergopar, los programas de ergonomía participativa que evolucionan hacia el proyecto Inteval, tiene una vocación también de transferencia
influencia directa sobre los profesionales, sobre los trabajadores, etcétera, a la hora de hacer prevención, en este caso en relación con trastornos musculoesqueléticos, etcétera, relaciones con el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la OIS. Yo creo que todo esto, es algo que compartimos, ¿no? Y que también está muy en la base del por qué escribimos este artículo. En definitiva, no solamente investigamos, y lo intentamos hacer con las máximas cotas de calidad y de implicación y de rigor, etcétera, sino que buscamos todos nosotros, muchos de los que estamos en esta sesión, influir sobre las acciones de los profesionales, de los servicios, de las instituciones, de las administraciones, que van a influir a su vez directamente sobre lo que pasa con la protección de la salud de los trabajadores. Y esa organización de la salud laboral que se ha ido construyendo durante todo este tiempo, ¿no? A partir de lo que algo había antes, pues resulta que tenemos en las empresas, tenemos muchos recursos, hay una cantidad enorme de recursos en distintos ámbitos dedicados a la protección de la salud de los trabajadores. Son datos de las fuentes que veis ahí, casi el 90% de las empresas de 5 y más trabajadores tienen un servicio de prevención de riesgos laborales, tienen un recurso dedicado exclusivamente a atender la salud de los trabajadores. Cuidado con esto, aunque nos centramos mucho en los servicios de prevención, y esto también es una idea que he compartido con otros compañeros que están presentes en el seminario. Lo cierto es que en España la inmensa mayoría de las empresas son empresas pequeñas, incluyendo a los autónomos propiamente. Empresas de menos de 5 trabajadores son la mayoría, y el 50% de los trabajadores en España trabajan en empresas que están entre 0 y 50 de plantilla, ¿no? Y en estas empresas, por debajo de 50 trabajadores, donde más falla este sistema de los servicios de prevención, etcétera. De hecho, como ejemplo, el 34% de las empresas de hostelería no tienen, de menos de 50 trabajadores, no tienen ningún tipo de organización de la prevención. O sea que a través de los servicios de prevención, que consideramos que son muy importantes, llegamos a donde llegamos también. Y esto creo que también ahí tenemos que mantener viva esta reflexión, ¿no? En esta organización brutal de la salud laboral que tenemos en España, hay institutos enteros dedicados a ello, tanto desde trabajo como desde sanidad, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus correspondientes equivalentes autonómicos. No pretendo hacer una relación exhaustiva, pero esto es mucha gente exclusivamente dedicada a la salud laboral. En sanidad tenemos también una organización tanto a nivel central, en el gobierno central, como autonómicos, direcciones generales de salud pública, donde hay servicios, subdirecciones, etcétera, exclusivamente atendiendo los temas de salud laboral. Y en el sistema sanitario público, en el Sistema Nacional de Salud y sus correspondientes servicios también en las comunidades autónomas, bueno, pues hay una inmensa cantidad de recursos asistenciales de salud pública, etcétera, que realmente son los que primero ven, los que ven de forma más directa a los trabajadores, a las personas trabajadoras con los problemas de salud que puedan tener. Atención primaria, pero también desde los centros hospitalarios, y luego tenemos, no voy a entrar mucho en el tema de especialidades, pero tenemos una cantidad de especialidades directamente también centradas en la salud laboral o en el entorno, ¿no? Bueno, con estos antecedentes, también una referencia al título del artículo. Esto es una frase que cuando estábamos escribiendo sobre esto, yo vi era el entorno del día del trabajo, del Día de la Salud Laboral, y bueno, pues salió un titular pues como el que veis ahí, ¿no? Los sindicatos reclaman la plena integración de la salud laboral en la salud pública. Y seguro que en esto estamos todos de acuerdo, pero ¿qué significa esto? Porque esto lo llevamos diciendo mucho tiempo, ¿no? Y un poco el artículo lo que intenta es reflexionar sobre eso, ¿no? Acentuado, como muy bien decía Consol, con que la pandemia también ha dejado pues, muchos resortes al aire, digamos, o nos ha exigido dar respuestas en muchos sentidos, y también desde el mundo de la salud laboral. Y bueno, pues a partir de todo esto surgen las ideas del artículo, y voy a repasar algunos de los mensajes principales. Efectivamente,
lo decía también Consol, los que nos dedicamos a salud pública tenemos muy claro la importancia de todos los determinantes de la salud, cómo se interrelacionan, cómo la salud que vive la persona, que experimenta la persona es una y se debe atender también como una en sus diferentes entornos que le influyen, ¿no? Laboral, de ocio, familiar, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es un literal del artículo: para vigilancia y el control de la pandemia, estamos refiriéndonos a la pandemia, parece ineludible en estos tiempos en el entorno laboral, era necesario realmente un enorme esfuerzo de algo que, como digo, se viene diciendo mucho tiempo y está escrito por las leyes también, enorme esfuerzo de coordinación entre el sistema de salud pública y de salud laboral. Veíamos, por ejemplo, en términos de vigilancia, como el Instituto de Salud Carlos III, bueno, ha ido sacando informes muy regularmente y entre una de las cosas que se analizan en estos informes es el origen de los contactos, o sea, la posible exposición que justifica o que se relaciona con la aparición de un caso, ¿no? Y aquí veíamos el entorno laboral, como bueno, se atribuían los casos a un contacto de origen laboral en el 5,3% de los casos. He revisado, esto es el dato que se cita en el artículo, actualmente en el último informe que tenía el ISTI, pues sería más o menos igual, se piensa que en torno al 5% de los casos tiene un origen laboral. Yo no me creo este dato, ¿vale? Yo creo que tanto por el esfuerzo que se ha hecho realmente en trazar los casos y sus posibles orígenes de contagio, como que es mucho más fácil identificar un contacto domiciliario, pero también se dice en el artículo, y cómo pasa, cómo se transmite el virus de un domicilio a otro, ¿no? Bueno, posiblemente hay en vigilancia desde el entorno laboral para como vehículo de transmisión de la pandemia, necesitamos saber más cosas. Y de hecho en el artículo se proponen algunos de estos indicadores quizás más relacionados con el origen de la pandemia y otros que tendrían validez con pandemia o sin pandemia, pues el esfuerzo que se tendría que haber hecho o que todavía estamos a tiempo de hacer, y ya digo, en pandemia o sin pandemia, para realmente vigilar y analizar el impacto de una situación como la que hemos vivido, sencillamente de la influencia del entorno laboral sobre la salud de las personas, ¿no? Y bueno, para esto, pues por ejemplo, no voy a mencionarlo todo, esto está extraído tal cual del artículo, pero sabremos, por ejemplo, tendremos cuantificados las bajas laborales por COVID-19, las cuarentenas en relación con el entorno laboral. En el sistema sanitario, los recursos sanitarios están teniendo en cuenta las ocupaciones de los casos para poder luego ver, como se ha visto ya en algunos trabajos, ocupaciones que han estado muchísimo más expuestas al contagio por el virus, muchas de ellas esenciales, aparte de las obvias, sanitarios, etcétera. Podremos hacer análisis de morbilidad, de mortalidad en relación con la COVID, teniendo en cuenta la ocupación como determinante, ¿no? Todo esto depende de que se haya tenido la información necesaria en el momento que hacía falta. Esto es lo que necesitamos para la vigilancia, ¿no? Más ideas en el artículo. Es posible, decimos, es posible, es casi un eufemismo, es posible que la presente pandemia haya contribuido a reforzar la coordinación entre atención primaria, servicios de salud pública y servicios de prevención de riesgos laborales. Yo ahora mismo no tengo una idea hasta qué punto esto ha podido ocurrir o ha podido estimularse con la pandemia, pero no lo sabremos realmente si no se publican experiencias que puedan haber habido en este sentido, ¿no? Y también, como ya he mencionado, bueno, esa colaboración reiterada trasciende en cualquier caso la situación actual de crisis sanitaria, ¿no? Que es también al punto al que quiere llegar el artículo. Pero insisto, ya en la Ley General de Sanidad, pero es que también en la Ley General de Salud Pública, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, en esta y seguro que en la siguiente, es un mantra. Colaboración, coordinación, salud pública, servicios asistenciales, atención primaria, servicios de salud laboral. Es continuamente se está diciendo, ¿no? Y
Y bueno, por supuesto que tenemos buenos ejemplos puntuales, pero mi impresión, la impresión que compartimos, yo creo es que hay mucho camino que recorrer ahí todavía. Y por ahí va el artículo. También aprovechamos para hablar de algo que es parte, yo creo, también de ese distanciamiento, ¿no? en toda esa organización de la prevención de riesgos o de la salud laboral entre lo sanitario y lo que no es sanitario. Y se utiliza esto a veces en los servicios técnicos y los servicios sanitarios, en los servicios de prevención. ¿Qué son los servicios sanitarios? Bueno, los que hacen vigilancia de la salud, básicamente, ¿no? Mejor o menos mejor entendida. Y los técnicos, pues los ergónomos, los técnicos de seguridad, los psicosociólogos, etcétera, etcétera. Claro, yo con esa terminología nunca he estado cómoda. Sanitario se asimila mucho a la profesión sanitaria, pero nosotros, quizás también por la salud pública, ¿no?, que nos embebe, queremos hablar de salud, y por supuesto los profesionales sanitarios tienen ahí un peso importantísimo, pero no hacemos salud pública sin un montón de otros profesionales y alianzas, ¿no? Y no es solamente otro mantra, sino que queremos trabajar con ellos y necesitamos trabajar conjuntamente con muchas otras disciplinas, ¿no? Sin embargo, en los servicios de prevención de riesgos laborales existe esa separación. De hecho, incluso en la práctica, aunque también está dicho por activa y por pasiva, la vigilancia de la salud tiene que ir de la mano de la evaluación de riesgos, todo lo que queráis, pero en la práctica vemos muchas veces pues, que se subcontratan la vigilancia de la salud en un servicio de prevención aparte del que lleva todo lo demás. Se definen los ámbitos de actuación ya en la normativa, las competencias sanitarias en salud laboral, y se restringen a determinadas cosas, ¿no? Como si no quisieran pisarle ningún callo a nadie, cuando no es cosa de pisar callos, es que si no lo hacemos todos juntos, esto no funciona. O incluso, y esto es, bueno, en el principio, no sé si os acordáis, se hablaba de la ley de salud laboral y se estuvo hablando de la ley de salud laboral y acabó llamándose la ley de prevención de riesgos laborales porque el término salud daba un poquito de susto, ¿no? Como que, uy, no sé si por parte de los sanitarios o de los que no se consideran sanitarios, bueno, prevención de riesgos laborales, lo cual es una denominación un poco extraña también a nivel internacional, que todo el mundo habla de occupational health sin ningún complejo, ¿no? Esto por lo que os decía de las competencias, ¿no? A poco que entres en cualquier ley relacionada con salud laboral, las competencias en materia sanitaria. Entonces es justito esto que hay ahí, ¿no? Que con una lectura amplia dices, bueno, es todo, pero no, pues eso, lo que es sanitario, que se quiere entender como estrictamente sanitario, la formación del personal sanitario, los estudios e investigaciones, que esto parece que sí, que nos va a los sanitarios, ¿no? Sistemas de información para las patologías, para identificar las patologías, pero para prevenirlas necesitamos sistemas de información de todo, ¿no? Actuaciones de carácter sanitario. Y yo no sé muy bien de qué se está hablando cuando se habla de esto, ¿no? Pero evidentemente ha habido una voluntad, y lo tenemos así en la cabeza, de separar las cosas. Yo me acordaba también una cita que me gusta y que he utilizado. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, y el intentar llamar a las cosas de forma diferenciada, aunque muchos sabemos que no lo son, pues al final genera mundos separados, y los de seguridad van por un lado y los médicos del trabajo que están haciendo la vigilancia de la salud pues van por otro, ¿no? En fin. En el artículo entramos ya en lo que es Sistema Nacional de Salud y en los distintos niveles, ¿no? Pues en los hospitales, por ejemplo, y los servicios de medicina preventiva y salud pública, ¿no? De los que podríamos hablar de muchas cosas, pero primero podríamos hablar de la escasa perspectiva poblacional que tienen, ¿vale? Cuando deben tenerla. El hospital no se debe a su población de referencia, que son todas las personas que viven y habitan en su área de salud, ¿no? Y que incluyen dentro de sus funciones el atender la salud ambiental y la salud laboral desde una perspectiva poblacional, ¿vale? Algo que no solamente en relación con la salud laboral, sino en muchos otros ámbitos en los que trabajan este tipo de servicios se queda un poco fuera, ¿no? También desde los servicios centrales de las administraciones sanitarias o desde los propios hospitales, pues hay servicios de salud o servicios de prevención de riesgos laborales
Por ejemplo, en la Consellería de Sanidad, en la Comunidad Valenciana, pone un servicio de prevención de riesgos laborales del Sistema Valenciano de Salud, que fundamentalmente atiende a los profesionales sanitarios. Falta totalmente esa perspectiva poblacional, esa perspectiva poblacional que tendrían que tener un servicio dependiente del Sistema Valenciano de Salud. Tenemos excepciones y el Servicio de Salud Laboral PSMAR bueno, el vuestro, que se ha construido gracias al grandísimo trabajo de Consol durante tantos años y ahora bueno, pues ha tomado el relevo José María Ramadán. Enhorabuena, yo creo que sí que os había felicitado también por todo lo hecho y por todo lo que viene. Bueno, pues evidentemente ha aplicado a este principio, ¿no? Como no podría ser de otra forma con las personas que estáis ahí. Interesa la salud de los trabajadores del hospital, por supuesto, pero interesa la salud de los trabajadores de vuestra población, ¿no? Esto está muy poco claro en muchos sitios. Y la atención primaria es un aliado fundamental para la salud pública en todos sus ámbitos de actuación, ¿no? Y por supuesto lo es también para la salud laboral. Y recuperaba también otra cita de una editorial, pues fijaros, de los años que estaba la ley saliendo y todo esto, que hablaba el profesor Benavides con entusiasmo también que teníamos y que seguimos teniendo, pero las cosas yo creo que han ido por otros derroteros de las unidades de salud laboral y lo bien que podrían funcionar para hacer esa coordinación, esto ¿qué coordinación queremos? Bueno, queremos que trabajen juntos, que trabaje junta la atención primaria con como sea que se organice la prevención de riesgos o la salud laboral en las empresas, algo que está muy lejos de estar ocurriendo con algunas excepciones, ¿no? Pero es que llevamos ya muchos años. Pero aparte desde las consultas, ¿no? O sea, cuando un médico atiende desde una consulta de atención primaria, o cualquiera, también una especializada, pero por cualquier motivo, cuando atiende a una persona y es una persona trabajadora o ha sido una persona trabajadora, lo cual quiere decir que la mayoría de las personas que atienden van a estar en esta situación, necesita interesarse por el trabajo de esa persona, ¿no? Porque no solo para ver si se trata de una sospecha de enfermedad profesional o lo que queráis, sino porque para atender adecuadamente a esa persona, para darle un alta, una baja, para encauzar el proceso de seguimiento y de tratamiento y de rehabilitación, lo que pueda necesitar su consulta, en muchos casos necesitamos saber esa persona a qué dedica la mayor parte de su tiempo o la va a dedicar en cuanto se recupere o creamos que se ha recuperado. Son mensajes muy repetidos, yo creo que no hay muchas novedades, pero es que estamos todavía muy lejos de esto, ¿no? Yo estoy convencida de que deberían existir mecanismos fluidos de comunicación entre los profesionales asistenciales, sobre todo en atención primaria, que creo que son muy importantes para la salud pública, y los del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o los que atienden la salud de esa persona cuando sale de la consulta y se mete en su fábrica o donde sea, ¿no? Algo que no está lejos de ocurrir y que ojalá hubiera ocurrido, ojalá haya ocurrido, ojalá pueda ocurrir en algún momento en situaciones como las que hemos tenido de pandemia. El artículo, ya estoy acabando, el artículo acaba centrándose, estamos en la Revista Española de Salud Pública, seguramente hubiéramos puesto más énfasis en otra de las cosas que he ido comentando si estuviéramos escribiendo para atención primaria o para medicina clínica, que también tendría su interés hacerlo con estas mismas ideas, ¿no? Pero en la Revista Española de Salud Pública yo quería poner mucho el énfasis en los servicios de salud pública, que conozco muy bien porque he estado 4 años codo a codo con ellos, ¿no? Y que me ha preocupado algunos planteamientos en relación con la salud laboral. Por supuesto, ahí mi perspectiva se abrió como un abanico, pero evidentemente tenía mucho ojo y mucho interés en lo que pasaba con los servicios de salud laboral dentro de esos servicios de salud pública o lo que pasaba con la salud pública en relación con la salud laboral. Me refiero cuando estaba en la Dirección General de Salud Pública. Y lo que planteamos, otro literal del artículo, y digo, en línea con un reciente editorial, no lo he citado, es un antecedente muy importante también de este trabajo, ahora os lo comento, porque se publicó una idea seminal de todo esto en la revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales. Y bueno, la idea seminal era esto de la perspectiva de salud laboral. Tenemos que llevar la perspectiva de salud laboral a los servicios de salud pública, pero no a los de salud laboral, sino a todos, y también a los servicios asistenciales, lo que hemos mencionado antes, ¿no?
tomando ejemplo de algo que ha tenido éxito, en lo que también queda mucho camino, esto de la perspectiva de género, pero que ha calado, que va calando poco a poco y que prácticamente hoy en día cualquier asistencial ya va sabiendo que no son los mismos los síntomas de según qué patologías en una mujer que en un hombre y se preocupa realmente por ver sus datos o en función del sexo, del género de las personas, ¿no? Esto de las gafas moradas, yo creo que es un mensaje muy potente en la formación de los médicos, está muy presente, o procuramos que esté muy presente muchos de nosotros, ¿no? Bueno, pues perspectiva de salud laboral, tanto los servicios, los profesionales de salud pública como los profesionales asistenciales, ciñéndonos al sistema sanitario, que se pongan las gafas de la salud laboral y que vean que su población es sobre todo una población de trabajadores, si hablamos de salud pública, o que sus pacientes son trabajadores o han sido trabajadores en su inmensa mayoría, ¿no? Esa es un poco la idea de esto de la perspectiva de salud laboral. Y también hablando justamente de este artículo y de este seminario con Iñaki Moreno, que es del Instituto de Salud Pública y Laboral, qué bonito nombre, de Navarra. Él me lo decía de esta forma, ¿no? Hay que contaminar la salud pública con la salud laboral. Pues sí, en esto estamos y lo vemos muy claro unos cuantos, creo yo. Este es el antecedente que os decía en un editorial, es mucho más breve, donde por primera vez esto de la perspectiva laboral o de salud laboral se planteaba y que ha ido creciendo en el artículo que hoy estamos comentando. Bueno, y volviendo a los servicios de salud pública, creemos además que si se consiguiera realmente acercar y trabajar conjuntamente, no con los servicios de salud laboral, estoy hablando con los servicios de salud pública, a los servicios de prevención de riesgos laborales, realmente sería un gana-gana por los dos lados, ¿no? Haríamos mejor salud pública y sería mejor protección de la salud de los trabajadores desde las empresas, con todo el potencial que tienen este tipo de servicios y las carencias también, y las lagunas, por lo que decía al principio, que no están por todas partes ni llegan a todas partes. Y esto de la autoridad sanitaria es una idea que a mí, vamos, ya también venía, pero que vi muy clara cuando estuve en la dirección general. La voz de salud es muy potente. O sea, cuando medio ambiente podía decir algo, agricultura podía decir algo, pero cuando a eso le añadías la voz de salud, era muy potente, la autoridad sanitaria, ¿no? En un término, si queréis, un poco ancestral, pero que realmente si ponemos ese apoyo desde salud, desde sanidad, como queramos llamarlo, como mejor lo entienda la gente, y esto es un tema de salud de las personas, pues empoderamos también a los profesionales que están haciendo salud laboral desde otros ámbitos no sanitarios, entre comillas, ¿eh? Vale, y finalmente hay una tabla que es a la que se dedica más extensión también en cuanto a ideas y propuestas. ¿Qué podrían hacer los servicios de salud pública por atender la salud laboral? Y realmente hay un montón de ejemplos, esto es solamente una selección. Por supuesto, registro y vigilancia epidemiológica. Bueno, ahora tenemos encima de la mesa ya casi el nuevo Real Decreto sobre el sistema, la Red Nacional de Vigilancia en Salud Pública, por cierto, que se empezó a trabajar antes de la pandemia y es uno de los compromisos, va a salir pronto. Bueno, tendremos que estar muy atentos a ver cómo se redacta este nuevo marco de vigilancia que pretende salirse de las infecciosas, ¿vale? Puras y duras, que son muy importantes, ya lo sabemos, ya lo vemos, pero también hablar de determinantes de la salud, tienen que estar los determinantes laborales y considerar en sus análisis sobre la salud poblacional, bueno, pues la estructura productiva por ocupaciones, sectores de los distintos ámbitos, ¿no? Cuando se estudia un brote epidemiológico, y mira que hemos tenido brotes, bueno, tenemos continuamente, yo viví muchos de cerca, ¿no? Caramba, cuando es un centro de trabajo, que es un colegio, o es un hotel, o es una residencia, hay que contactar con toda la estructura de salud laboral que ya tienen esos centros de trabajo, informarles, compartir con la mutua, por muchas razones en las que podríamos detenernos, pero quiero acabar ya enseguida. Los programas que se hacen desde los servicios de salud ambiental o sanidad ambiental, como se empeñan en llamarlo todavía algunos, cuando hacemos programas de olas de calor, de vectores,
hay que poner un ojo especial sobre colectivos de trabajadores que están más afectados o que pueden estarlo, y desde salud pública ponerle ese énfasis, ¿no? Parecía que había que quedarse en población general y no llegar más allá, no se fuera a enfadar a alguien, no sé, los de trabajo, en fin, no sé muy bien, ¿no? Pero hay como un complejo ahí de no ir de no entrar a saco, ¿no? Con el tema de trabajo, de trabajadores, etcétera. Vacunaciones. Pues hay muchos colectivos de riesgo laborales que tienen vacunas, que deben vacunarse determinadas cosas, no solo los sanitarios, que quizás ese es más conocedor de esto, ¿no? Hay muchos otros colectivos laborales que tienen indicaciones vacunales que no sabemos si se están cumpliendo, o sencillamente personas de riesgo que están trabajando y que desde los servicios de salud laboral de las empresas se podría reforzar la cobertura de ese tipo de programas vacunales. Y no vacunar de la gripe a todos, que no está indicado en calendario vacunal. Cribados, también podríamos hablar mucho de cribados, ¿no? Hay que hacer los cribados que hay que hacer y bueno, con las garantías que hay que hacer, y este es un tema también, bueno, del que se habla, de que nos tememos que no sigue del todo bien orientado, del tipo de cribados que se hacen en vigilancia de la salud en algunos casos, o en promoción de la salud, cuando hablamos de programas de acción comunitaria, de activos para la salud, etcétera. Bueno, pues mucha de esa comunidad que participan en los programas de promoción es población trabajadora, por ejemplo, que conozcan sus derechos en materia de salud laboral, que haya cooperación con otros agentes de salud laboral, pero queda siempre fuera, ¿no? Se habla de colectivos vulnerables, pero el tema del trabajo queda un poquito siempre como difícil de abordar. Y ya acabo. Pero esto resume un poco lo que venía diciendo. Creemos necesario que los servicios del sistema público de salud incorporen su acción cotidiana a esa perspectiva de salud laboral, es decir, que consideren en qué trabajan las personas y cuáles son sus condiciones de trabajo, porque sabemos que el trabajo esto es determinante principal de la salud de las personas, y esto realmente, aunque ya digo, orientábamos un poco hacia salud pública, los servicios de salud pública por la revista, esto afecta a cualquier nivel asistencial, ¿no? Y bueno, hasta aquí, espero que haya estimulado para participación vuestra. Se me ha ido un poco el tiempo, disculpad. Bueno, muchas gracias, Ana María. Muy interesante. Gracias por todas las explicaciones de este tema tan pertinente justo para nuestra área, y de integrar esta parte de la salud laboral en la salud pública, lo importante que es para toda la salud pública, y cómo la buena salud o la mala salud de los trabajadores afecta en general también toda esta salud pública en general. Y bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas. Así que si alguien tiene alguna pregunta, nos puede escribir en el chat, o también nos podría decir directamente, abre el micrófono y así conversamos. Preguntas o comentarios, con lo que queráis añadir o matizar de lo que he ido contando. Si pueden abrir directamente, o si no, también alzar la mano o escribirlo en el chat y así lo vamos leyendo. Así abrimos este espacio de diálogo. Sí, Rocío, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo quería sobre todo lo primero felicitarte, Ana María, porque me ha parecido muy, muy interesante, bueno, todo lo que nos has aportado, ¿no? Y esa síntesis de muchas cosas que a veces piensas y vas viendo en el día a día, y bueno, las has mostrado de una manera muy clara y me ha gustado muchísimo, la verdad, porque son cosas que tal vez hemos comentado en foros, ¿no? Cuando nos reunimos comentamos entre nosotros, y es más comentarlo ahora, ¿no? Y contigo, que me ha parecido muy acertado. Me ha encantado, o me quedo, ¿no? Como con dos frases de estas que has dicho tú. La del lenguaje, ¿no? Esa me ha encantado, para apuntarla para cita. Es de Wittgenstein, ¿eh? Pues me ha encantado, me ha gustado mucho, y realmente es que tiene mucha razón, ¿no? Y luego también lo de la contaminación, ¿no? Eso de contaminar la salud pública, y de ese concepto tan, ¿no? Tan visual me ha parecido, o tan gráfico, de salirnos un poco más allá ¿no? de nosotros mismos, porque estamos ahí. Y entonces me ha parecido fantástico, además, eso, ¿no? Ponerlo así en común, y además, pues eso, ¿no? Hay mucha
mucha gente joven escuchando aquí, ¿no? Los residentes. Y entonces, bueno, es esa oportunidad de poder tener eso presente, porque a veces es verdad que estamos ahí como muy, ¿no? Encerraditos en lo nuestro y nosotros lo tenemos todo muy claro, pero es que es eso, hay que poner en valor y fuera también lo tienen que tener más claro. Y cuando vas a congresos que son, ¿no? de salud pública, ves el papel tan importante que la salud laboral tiene, ¿no? ¿no? Tan lo que se toca y entonces a veces dices, bueno, no salimos ahí nosotros de nuestro, ¿no? de nuestro círculo de siempre un poco los mismos, pero me ha gustado mucho porque me ha ayudado a reflexionar o ¿no? has como ordenado mucho cosas que uno a veces piensa y solo quería eso, felicitarte y bueno, agradecerte porque nos hace ser conscientes de esto y también un poco esa discusión de la terminología, ¿no? entre la prevención de riesgos, la salud laboral, esas son discusiones que hemos tenido por aquí, ¿no? con los técnicos, siempre tenemos esta... Y bueno, pues realmente cuando dices tú, ¿no? Pues en términos cuando pones ahí la salud, ¿no? También cobra fuerza y también tenemos un poco que, ¿no? ver en qué idioma se habla en el mundo, ¿no? Y con salud ocupacional, ¿no? Salud laboral, pues todo el mundo entiende lo que es y nos podemos sentir cómodos. Así que, bueno, solo agradecértelo. Muchas gracias, totalmente de acuerdo con lo que dices. Gracias, Rocío. Tenemos una pregunta también de Igma Cortés. Tal vez si puedes abrir el micrófono. Voy a abrir el micrófono y la cámara. Muchas gracias. Perdona, es que decía que no veía cómo levantar la mano para pedirla poder hablar. Vale, pues nada, me sumo a las felicitaciones de Rocío. La verdad es que, bueno, ya leí el artículo cuando lo publicasteis en la Revista Española de Salud Pública, me pareció súper pertinente. Me parece que todo el tiempo, durante la pandemia ha sido una muy buena oportunidad para reflexionar sobre este tema porque nos hemos ido encontrando, ¿no? con casi como una necesidad imperiosa de integrar o de incluir la salud laboral o integrar o coordinar, ¿no? estas dos partes tan importantes de la salud. Comparto, vamos, todo, en fin, yo creo que es prácticamente todo lo que has dicho, ¿no? Esta idea del ámbito laboral o el trabajo en sentido amplio como determinante de la salud, claro, esto es básico, ¿no? es fundamental. Y no sé, ya digo que me ha gustado, lo he encontrado muy exhaustivo el artículo y bueno, el comentario que quería hacer es, bueno, compartir algunas experiencias, porque precisamente fruto de esta necesidad de coordinación y porque nos llevaba, ¿no? la pandemia nos ha llevado a esto, pues tenemos algunas experiencias que me gustaría compartir porque todavía no las hemos escrito y no las hemos podido explicar, pero tenemos experiencia de coordinación precisamente en relación a la COVID, ¿no? entre la salud pública y los servicios de prevención. Esto se quedó un poco en la normativa, ¿no? los protocolos de control y vigilancia de COVID a nivel general pues decían lo que había que hacer, luego habían los específicos para los servicios de prevención, pero se quedaban aquí. La necesaria coordinación, se tienen que coordinar la salud pública con los servicios de prevención. ¡Hala! Ya está, y te apañas tú, digamos. Claro, y esto es lo que intentamos hacer, esta coordinación, ¿no? A distintos niveles, más a nivel individual, creando un sistema de vigilancia de COVID precisamente a partir de los servicios de prevención que notificaron, en este caso donde estamos nosotros, ¿no? en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, de notificación de casos. También hemos identificado brotes con participación laboral de personas afectadas por su situación laboral. Hay, bueno, toda una serie de trabajos que hemos ido desarrollando y ahora tenemos una experiencia que, bueno, queremos explicar, ¿no? Pero nos queda un poco la idea de que de la necesidad y de la necesidad vista por todas partes incluso, tanto desde la salud pública como desde la prevención de riesgos laborales. Y algo, de todas maneras, alguna cosa sí que está escrita, ¿no? Esto lo tenéis recientemente publicado, es un informe, no es un artículo científico, pero si lo queréis ver está en la web de la Agencia de Salud Pública, hay un documento de indicadores de salud y trabajo de Barcelona que publicamos anualmente y acabamos de publicar el 2020 porque, claro, estábamos dedicados a hacer un montón de cosas, hemos tardado un poco más.
pero se explica un poco esta experiencia, ¿no? En relación precisamente de la notificación. Y en el informe de salud que se hace de Barcelona de cada año, que es más amplio de toda la ciudad, se explica un poco más esta experiencia con los servicios de prevención. Muy bien. La verdad es que yo creo que hay muchísimo campo para avanzar, hay muchas dificultades, es verdad. El sistema, digamos, de salud laboral que tenemos está muy fragmentado. Los servicios de prevención tienen digamos, una perspectiva o una forma de trabajar que lo hace complicado, y temas también de confidencialidad, en fin, hay un montón de dificultades, ¿no? Pero creo que precisamente con la pandemia, que ha servido también para superar muchas de las limitaciones, esto de alguna manera también ha favorecido, ¿no? O nos ha ayudado. Y ahora la verdad es que, bueno, aquí en Barcelona, por ejemplo, hemos entrado en contacto con más de 200 servicios de prevención, contactos con un montón de empresas, han entrado en la rueda de la notificación con todas las dificultades que conlleva por no haber... O sea, que yo creo que hay posibilidades de continuar por esta vía y mira, de una cosa que nos ha tensionado tanto como ha sido la epidemia, pues nos ha permitido contactar con los servicios de prevención, conocer un poquito más sus necesidades también. Y bueno, estamos en la línea de poder avanzar en este sentido. Irma, pues es súper importante, porque lo que tú dices, coordinación, y hay que coordinarse y tal, esto lo dice todo Dios. Necesitamos el cómo y necesitamos buenos ejemplos, buenas prácticas, experiencias, e irnos copiando también y extendiéndolo esto entre los profesionales. Sí, está bien, ¿no? Este tipo de sesiones, porque también nos permiten intercambiar experiencias. Y en el mismo sentido, de otra experiencia también, un tema que tú has mencionado, que no sé, cuando clasificabas los distintos agentes que participan, yo he entrado un poco tarde, la verdad, a la sesión y no sé dónde nos ponías, pero hay otra experiencia que en Valencia tenéis y en otros sitios, ¿no? Pero es que también ligan la atención primaria, en este caso, con la salud pública y los servicios de prevención, que son las unidades de salud laboral. Aquí en Cataluña hay toda una red y esto lo hacemos todos los días. O sea, hacemos todos los días, quiero decir, coordinamos personas que tienen problemas de salud, que en realidad están relacionados con el trabajo, ¿no? Y que van a la atención primaria, porque no solamente a la primaria. Y los estudiamos, los coordinamos con los servicios de prevención, ¿no? Entonces, las sospechas, ¿no?, de enfermedad profesional. No solamente sospechas de enfermedad profesional, sino en términos generales enfermedades relacionadas, o sea, cualquier problema de salud que tenga alguna relación, del nivel que sea, con las condiciones de trabajo. Muy bien. Y en fin, varias de las cosas que comentabas, digo, ostras, es que esto aquí hay mucha vía para hacer, ¿no? Hay mucha, me iba animando yo misma y atabalando también, porque claro, hay tantas cosas por hacer, pero por ejemplo en el tema de vigilancia, ¿no? O los sistemas de información, claro, aquí tenemos un sistema de información de hace bastantes años que tenemos y publicamos este tema de información. Creo que hay que un poco quizá como hacerlo confluir, ¿no? Hacerlo confluir estas distintas experiencias, avanzar y compartirlas, porque es la manera de avanzar, ¿no? de ir haciendo esta palanca, esta contaminación que decías, ¿no? En la salud pública, en los servicios sanitarios, de la salud laboral, y yo incluso diría más allá de la salud laboral, el trabajo. Mi cuestión es la del trabajo. Sí. Totalmente de acuerdo, y animaros a escribirlo esto y a publicarlo también cuando pueda ser. Eso hace mucho bien. Gracias, Ana. Muchas gracias, Inma. Tenemos algunas otras preguntas. Vamos a pasar ahora con José María y después con Fernando, que puede participar. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ana María, enhorabuena, felicidades. La verdad es que ha sido un magnífico artículo y una magnífica presentación de lo que ha sido el artículo. Y la verdad es que comparto todos los conceptos que has comentado. Estamos muy lejos de que pueda existir mecanismos fluidos de comunicación todavía entre las distintas administraciones, sobre todo de salud pública, de atención primaria y de atención especializada, ¿no? Y la verdad, Ana María, no formulo ninguna pregunta, pero quiero incidir en la reflexión. Es decir, conceptualmente estamos de acuerdo en la necesidad que existe de establecer estos mecanismos de integración de la salud laboral y la salud pública. El problema está en cómo se articula esto, ¿no? Cómo se operativiza. ¿Quién coge el toro por los cuernos y pone en marcha alguna normativa? No sé si es por la vía de la legislación o por la vía... Fíjate que las colaboraciones a las que hacía referencia Inma Cortés antes,
bueno, pues ha sido una magnífica experiencia durante la COVID. Los servicios de prevención de riesgos laborales de todos los sectores de la economía, en cuanto se ha pegado el pitido de la necesidad de cooperar para la lucha contra la pandemia, nos hemos puesto firmes y al servicio de la salud pública, haciendo actividades de todo tipo y colaborando, ¿no? Pero creo que tenemos que ir más allá, ¿no? Creo que tengamos dificultades sobre el acceso unos médicos y otros a las historias clínicas de los trabajadores, de las propias empresas, que no tengamos sistemas de información en salud laboral comunes, que podamos compartir con información que sea útil para tomar decisiones y para analizar. Son carencias sobre las que, bueno, muchos pensamos que existen grandes necesidades y que alguien debería de tomar, ¿no? Coger las riendas del tema, ¿no? No sé, Ana María, y aquí sí que una breve pregunta, si el hecho de que los servicios de prevención, aunque algunos trabajemos en instituciones públicas, los servicios de salud laboral, que sean actividades privadas, está teniendo, suponiendo el hecho en sí mismo, que sea, esto es medicina privada, financiada por los empresarios, ¿no? Según establece la propia ley de prevención de riesgos laborales, si esto puede ser en sí mismo una barrera o tendría que vencerse o tendría que ser asumida desde la administración pública. No sé tú qué opinas en relación con esta última cuestión. Pues... Reitero mi felicitación, Ana María. Muchísimas gracias. Gracias, sí. A ver, no lo sé, yo no tengo mucha confianza en cómo funcionan ahora las cosas. Y no sé exactamente, quiero decir, todo ese esfuerzo desde la vigilancia de la salud a la evaluación de riesgos, a los sistemas de información, que efectivamente en salud pública no podemos hacer nada si no tenemos buenos sistemas de información, o lo podemos hacer mucho peor o con muchas dificultades. A cómo se aborda. A ver, estoy segura de que se han conseguido cosas, ¿vale? Con la ley, los servicios de prevención, todo lo que queráis. Pero no sé, o hemos llegado ya al tope que daba este sistema de sí, o realmente las dificultades las conozco y las reconozco todas. No sé, habría que ser muy radical. Yo a veces tengo ideas radicales al respecto, pero no las voy a decir ahora mismo. No es fácil y como depende mucho de los profesionales, yo creo que el contagio y lo que decíamos, ¿no? El compartir buenas prácticas y el cómo, la coordinación nadie te la va a cuestionar, nadie, pero el cómo se hace con pequeñas prácticas y pequeñas experiencias, si se puede ir contagiando eso, puede ir ayudando y dependerá sobre todo de los nuevos profesionales. Creo que hay muchos vicios también en cómo estamos ahora. De todas formas, doy el paso al profesor Fernando Benavides y a ver, de paso, que nos oriente también sobre todo esto. Muchas gracias. Gracias, profesora García. Un placer oírte, como siempre, y compartir un ratito. Y además con tantos colegas conectados, ¿no? Y escuchando también sus reflexiones. Yo había levantado la mano por una pregunta muy concreta que te quería hacer, pero claro, al escuchar a José María conecto, ¿no? Y a mí me pasa lo contrario que a ti, ¿no? Con la edad cada vez soy más conservador. Y el planteamiento de ahora de hacer público los servicios de prevención, bueno, yo creo que en un momento sí, creo que no es viable, al menos a corto plazo. Y en este sentido, pero sí conectando con un poco la idea de José María, y bueno, con todo lo que has dicho, ¿no? Y agradecerte que tomaras la iniciativa de publicar artículos a partir del capítulo del libro, que has justificado también, que has dedicado mucho tiempo en esa otra... No, pero un poquito sí que quería, sí. En esa deria de editora te sale, ¿no? Me sale, es inevitable. Sí, no, pero está muy bien, porque yo creo que estos son seminarios para aprender, hay muchos residentes y estudiantes, y yo creo que todos aprendemos, ¿no? Yo quería preguntarte por algo que falta igual has dicho, yo estaba un poco también terminando, hoy es el último día para entregar los FISES, los AES, estaba un poco ahí intentando hacer una doble tarea que es muy difícil. Pero te quería preguntar, y seguramente me conecto con Pamplona directamente y con Iñaki, ¿no? Que está por ahí, ¿no? ¿Qué pasa con las mutuas, ¿no? Porque las mutuas tienen, y es dinero público, aunque ellos piensen que no, porque son cotizaciones, ¿no? ¿Qué pasa con las mutuas? Que podrían jugar un papel muy importante.
¿no? Yo creo que, o al menos, se podría hacer que jugara, ¿no? Yo creo que, y después por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Es el gran ausente, ¿no? En nuestra arquitectura institucional, ¿no? Es el referente a nivel estatal, a nivel nacional, como queramos decirle, ¿no? Es tan la orfandad que tenemos de una institución, no que se imponga por autoridad, sino que se imponga por autoritas, ¿no? Y que sea capaz de generar conocimiento, que nos permita validar las distintas propuestas que se hacen cada día de distintas empresas, porque esta es una de las realidades. ¿Sí? Hay que tener prevención en todas las empresas. Hay 1.300.000 empresas en el país. El 92% de menos de 5 trabajadores. Ante esa realidad tan diversa, tan dinámica, porque una empresa abre hoy, mañana cierra. Esa es la realidad del sustrato económico al que tenemos que atender, ¿no? Entonces, la orfandad clama al cielo. Claro, lo que yo creo es que una institución como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tendría que estar plagado de gente con formación en salud pública, ¿vale? Y hablaríamos de otra forma. Y bueno, las mutuas, yo también coincido contigo, es también otro recurso brutal con la cantidad de... Y efectivamente son dineros públicos, ¿no? Y bueno, sí que se les atribuyen funciones potenciales, pero hoy por hoy, como están funcionando unos y otros, no sé si es cerrar y empezar de nuevo o exactamente qué es, pero llevamos muchos años ya, Fernando, llevamos muchos años de ley, muchos años de servicios de prevención, muchos años de vigilancia a la salud diciendo casi lo mismo, ¿no? Y sin negar que se ha avanzado en cosas, dices, oye, pues es que esto no va bien. Pasa es que tirar para atrás, no sé. Entonces, no lo sé, la verdad es que no lo sé cuál es el camino, pero desde luego los profesionales, la formación de los profesionales, y ahí hacemos todos lo que podemos, ¿no? Es fundamental. Y no digo, o sea, en salud pública, el pensamiento, los principios de salud pública, la forma de entender lo colectivo, y esto es fundamental y brilla por su ausencia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ana María. Como estamos ya sobre el tiempo, vamos a pasar a la última pregunta de Iclarimón. Y vamos a dejar las siguientes preguntas, se pueden ser enviadas por correo para poder responderlas más adelante. Igual podemos extender un poquito el seminario. Vale, entonces perfecto, lo extendemos porque sí. 5 minutos. Y porque hay otra palabra, ¿no? Sí, tenemos también después a Javier Abad para otra pregunta. Iñaki quiere hablar también, lo veo ahora. Vale. Venga, Iñaki. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Luis Clarimón, soy el secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Aragón. Me ha parecido muy interesante vuestra intervención. Agradezco también la mención que has hecho a ISTAS, ¿no? Del que tanta ciencia y tanta ayuda hemos recibido la gente que trabajamos en esto, ¿no? Un par de cuestiones. Yo creo que la pandemia sí que ha puesto en evidencia pues que las leyes, tanto la de prevención de riesgos como la Ley General de Sanidad, etcétera, preveían estas circunstancias, estas situaciones, pero luego la realidad no ha acompañado. Es decir, sobre el papel estaba previsto, y además muy bien, que alguien estuviera ahí y pensara en eso y lo preveyera, esa unión de sanidad, salud pública y salud laboral, incluso en situaciones de epidemias o pandemias, ¿no? Como dice la ley, pero luego lo que ha puesto en evidencia también la situación es que eso no ha funcionado, ¿no? Nosotros lo achacamos sobre todo a la privatización de los servicios de prevención que antes estaban ligados a las mutuas, que al menos, como se ha dicho, pues eran entidades sobre el papel también de derecho público, lo son, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos con que también sanidad, la vigilancia que tiene que ejercer sobre los servicios de prevención se reduce a si se dan los ratios de médicos o enfermeras o enfermeros del trabajo, etcétera, y poco más, ¿no? Y por lo tanto fallan esos sistemas, ¿no? De coordinación. Y luego ya una cuestión más concreta. Bueno, estoy de acuerdo también con que hay un agujero negro en las empresas pequeñas y muy pequeñas, donde la ley no ha llegado y no tienen recursos, y habría que destinar algún tipo de recurso específico para que llegue allí la salud laboral y la salud pública, y ambas de la mano. Y una cuestión que lo has mencionado de forma, digamos, colateral a raíz de una pregunta, que es el tema de los médicos centinela, ¿no? En base a la sospecha
de que una enfermedad pueda tener una relación, un origen laboral, o una enfermedad o un accidente. Porque la situación en la que nos encontramos es que la mayor parte de accidentes laborales o enfermedades profesionales están ocultas y por lo tanto no se ven, y al no verse no forman parte de las medidas preventivas, no se las contempla en las medidas de salud pública, y entonces nuestro lema es siempre hacer oculto lo que está invisible. Y en ese sentido reclamamos que haya esas líneas, esas redes de médicos centinela en los sistemas públicos de salud. Y lo vemos en las comunidades donde existen, como Navarra o Asturias, vemos que bueno, pues, los niveles de detección son mucho más elevados que lo que se ve en otras comunidades. ¿No sería eso un punto importante para empezar a trabajar también, aparte de los intereses de salud laboral, en la unión de salud pública, sanidad y salud laboral? Esa es un poco la cuestión. Sí, a ver, es que ni siquiera son médicos centinela. Hay una normativa que ahora no recuerdo, pero de 2000 y pico, que obliga a todo facultativo, ¿vale?, que tenga la sospecha de que una patología que está viendo pueda tener origen laboral, a todos, en todos los niveles y en cualquier tipo de asistencia, a comunicarlo por las vías que establezca su comunidad autónoma. Y esto funciona no en todas, pero en muchas comunidades pues funciona. Cierto, es verdad que muchas de las comunicaciones de sospecha no llegan porque hay trabas, porque la rechaza la mutua, por las razones que sean, ¿no? Pero eso funciona y ni siquiera son centinelas. Centinelas sería si tuvieras algunos observadores privilegiados, ¿no? Pero todo médico sospeche que está viendo un paciente con una patología de posible origen laboral debe comunicarlo. Y claro que ayudaría. Y bueno, lo que lleváis diciendo vosotros desde hace muchos años y que compartimos todos es eso, que mientras, cuando me refería a vigilancia también antes, mientras no sepamos lo que pasa, no vamos a poder resolverlo adecuadamente. Y efectivamente el aflorar las enfermedades profesionales es importante, pero nos quedaríamos también cortos, porque ahí llegamos hasta las enfermedades profesionales y a nosotros nos interesa la salud en su más amplio sentido, ¿no? Salud a la que tiene derecho a la protección cualquier persona, con la relación que sea, con el factor que quiera que le haya afectado en su salud, ¿no? Pero eso es muy importante. Ahí se ha avanzado y efectivamente conforme mejor funcionan esas declaraciones de sospecha, vemos que también mejora en general la declaración de enfermedades profesionales, pero la declaración de enfermedades profesionales sigue siendo un absoluto desastre. Un desastre. Y llevamos décadas también diciéndolo. Aumenta un poquito, pero es un desastre. Es un desastre. No nos lo creemos nadie lo que vemos ahí. 2006 es el Real Decreto del nuevo cuadro de enfermedades profesionales. Exacto, con el nuevo cuadro sale esa obligación para todos los médicos, que yo lo digo en clase. Vamos a dar paso entonces a Javier Abad y después Iñaki. Bueno, buenas tardes, gracias por esto y por la videoconferencia. A ver, soy Javier Abad, yo trabajo también, bueno, a lo mejor nos pisamos algo, trabajo en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra también, pero vengo de un ámbito, quería hacer una pequeña reflexión más que viene del ámbito de la salud pública. Yo en esto de la salud laboral soy novato, ahora me estoy haciendo un reciclaje rápido. Vengo más del ámbito salubrista y de la gestión de servicios sanitarios, tanto en el hospital como en primaria, así como antecedentes. Entonces, mi reflexión viene un poco a esto, tiene que ver con estoy de acuerdo, está claro, cuando he aterrizado en esto de la salud laboral, una de las cosas que más me llama la atención es esa especie de permiso de salud laboral de pedir de estar en salud pública. Me resulta curioso, ¿no? Porque desde mi punto de vista, y llevamos años, ¿no?, desde lo que es más del ámbito de la salud pública, de estar hablando de determinantes de salud y de estar hablando de que uno de los determinantes de salud es la salud en el trabajo y la población trabajadora, ¿no? Pero luego es verdad que a la hora de aterrizar eso, en pocas ocasiones se incorpora lo que pudieran ser las intervenciones en el mundo del trabajo, en el mundo de lo laboral, dentro de la salud pública en general. Eso es verdad, ¿no? Porque cuando no tienes más que ver y repasar los planes de salud de las comunidades autónomas, o no existe
o es marginal. Incluso en algunos de los que comentan, pues en Asturias, Valencia, suele ser muy poquito lo que destina a las intervenciones de salud laboral, ¿no? Entonces eso es un poco llamativo, ¿no? Desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Lo que ocurre ahí, ¿no? Y la pregunta un poco para mí sería, bueno, hay una primera reflexión también cuando se está hablando de que la salud pública incorpore a la salud laboral en la visión del DICE. Para mí una de las cosas llamativas también es que la salud laboral tiene que incorporar el modo de trabajar de la salud pública también, yo creo, de lo que son las intervenciones comunitarias, de lo que es la evidencia científica de las intervenciones, de lo que es, que tampoco la tiene la salud pública siempre, que nos falta mucha evidencia en las intervenciones de promoción, de protección, epidemiológicas, nos falta mucho, ¿no? Incluso pues a veces en cosas muy evidentes, como pueden ser vacunaciones, cribados, pues ahí a veces, bueno, ¿no? Pero en la salud laboral yo creo que eso habría que incorporarlo, y es ahí donde veo yo también un poco fallos de lo que vas aprendiendo. Los servicios de prevención de riesgos a mí me parece que trabajan con poca visión de salud pública, ¿no? De lo que es población, de lo que es la población trabajadora, cuáles son sus riesgos, los factores de riesgo que deben intervenir. Entonces, yo creo que ahí tenemos decalajes en ambos sentidos, me parece importantes, ¿no? Y otra segunda reflexión es, cuando te acercas de la salud pública, y yo, como digo, un poco, Iñaki Moreno, mi profesor, que está ahí, ¿no? Digo, bueno, y Estrella y toda esta gente de salud laboral, pues bueno, pues ahora vas imbuyéndote un poco de lo que es la salud laboral, ¿no? Y la complejidad. Para mí, algunos elementos que tiene que ver el por qué es complicado incorporarlo, diría 3 o así, ¿no? Uno, porque está muy fraccionada y dispersa, ¿no? O sea, es decir, lo que son las competencias y ámbitos, todavía a mí me cuesta aclararme las responsabilidades, los servicios de prevención, las mutuas, el sistema público de salud, lo privado. Hay un reparto de competencias con intereses, en muchos casos, no digo que divergentes, pero sí complejos, ¿no? Entonces, me parece que eso es un factor importante, ¿no? Es muy fraccionada, ¿no? Hay servicios de prevención, los servicios de prevención ajeno, los mancomunados, los públicos, todo eso. Y yo creo que hay otro elemento que tiene que ver es el modelo privado, ¿no? Y el modelo privado, es decir, que querámoslo o no, tiene unos intereses que a veces no son coincidentes con lo que pueda ser pues, un sistema público de salud, ¿no? Globalmente, ¿no? Entonces eso yo creo que también con roces de lo que es el sistema verdaderamente público, ¿no? Entonces a mí me parece que esos son unos condicionantes como muy importantes, ¿no? Y otro, a mí me parece importante es que si hablamos de salud en todas las políticas, hay muchas cosas, ¿no? de las intervenciones en salud pública que son interdepartamentales, intersectoriales, pero desde luego, por lo que veo, la salud laboral es claramente interdepartamental, intersectorial. Tiene que ver trabajo, tiene que ver medio ambiente, tiene que ver, muchos departamentos están implicados, en muchos casos con competencias dispersas, ¿no? Y que en muchos casos actúan cada uno a su libres, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es complicado, ¿no? Y entonces, y yo un poco por resumir, a mí me parece que un cambio importante tiene que ver, yo creo que es algo que echaría un poco en falta. No creo en las coordinaciones en general, ¿eh? Puedo estar hablando cuando se habla de los sociosanitarios, se habla de coordinación. Creo que hay de venir a cambios estructurales. Y me parece que es un poco lo que echaría en falta, si podría decir un poco en el artículo, es cambios estructurales importantes, pero que tienen que ver, no solo con lo que es la estructura de salud laboral, ¿no? De cómo está organizada en nuestro país, ¿no? De esas competencias dispersas y cedidas a los privados, sino me parece fundamentalmente con la atención primaria. La atención primaria creo que tiene que refundarse, y yo creo con contenidos más comunitarios, pero tenemos que generar estructuras de apoyo a la atención primaria que incorporen visión comunitaria, visión de lo que es el mundo del trabajo, visión, yo creo, de salud pública. Entonces, me parece la atención primaria, reformularla me parece que es fundamental. Está claro que los servicios de salud laboral, creo que la organización, ahí ya me puedo perder más, creo que deberían también modificarse, y los servicios de salud pública deben ser más integradores, y yo creo uno de los fallos a mí me parece que tienen son muy medicocentristas,
creo que tienen que aportar una visión, yo creo, mucho más multidisciplinar, mucho más multisectorial y de incorporar a nuevos profesionales que existen por ahí de prevención de riesgos, de dinamizadores culturales, que deben estar al servicio de la atención primaria. Me parece un poco así como líneas. Sin más, es mi opinión más desde ese mundo de la salud. Totalmente de acuerdo. ¿No? Y además es bueno caer de repente desde fuera, bueno, viniendo además de un entorno salubrista, de una formación o una experiencia profesional de ahí, porque efectivamente llaman la atención muchas cosas, ¿no? De por qué funciona así esto de la salud laboral. Por ejemplo, y lo escribimos hace mucho tiempo. A ver, de una manera ingenua podrías decir, toda esa estructura de prevención de riesgos y todo lo que hay, todas las instituciones profesionales, etcétera, en torno a la salud laboral, joroba, tendrían que haber ayudado un montón a que en este campo avanzáramos de forma de gigantes, ¿no? Porque, por ejemplo, y lo reconocerás, el tema de la participación, que es también tan pendiente de que hay que hacer participación para los programas de salud pública, no sé qué, salud laboral está por decreto, o sea, tiene que haber participación para tomar decisiones en torno a la salud laboral. Pero lo cierto es que luego esto no acaba de funcionar y realmente no va tan bien como parecería sobre el papel. Tú te lees la ley de prevención o te lees y dices, esto está muy bien, pero en la práctica pues pasan otras cosas, ¿no? Iñaki, igual... Sí, ¿se me oye? Sí. ¿Se me oye? Alto y claro. Bien, gracias. Bueno, la verdad es que es difícil hablar el último o la última persona porque se ha dicho muchas cosas y de mucho interés desde la presentación, por supuesto. Enhorabuena por esta sesión, porque bueno, nos permite compartir, más allá del artículo, también matices, tonos, que a veces pues en lo escrito lo perdemos. Lo escrito tiene la ventaja de poder corregirlo 20 veces, pero también a una parte de la comunicación se pierde. Entonces es muy interesante y, bueno, enhorabuena de nuevo. Yo solo citar alguna cosa que no se ha dicho y que a mí, bueno, me preocupa. Se ha dicho que una parte importante de la población laboral está desatendida. En la pandemia lo hemos visto. Lo hemos sufrido, es decir, los colectivos más vulnerables estaban abandonados a la mano de Dios, que se suele decir, temporeros, ETTs, sociosanitario, cuidados, etcétera, etcétera, y un porcentaje muy importante que considerábamos actividades esenciales. Bueno, pues en Navarra se hizo la experiencia de coordinar de forma ejecutiva los servicios de prevención desde el Gobierno de Navarra, desde nuestro servicio en concreto, y nos encontramos con cosas como que estaban en ERTE, en plena pandemia, es decir, que tuvimos que movilizar recursos, enviarles a las empresas, decirles cómo tenían que observar los lugares de trabajo, y bueno, pues nos encontramos con situaciones desde el punto de vista de la salud pública inaceptables. Después también se ha señalado por alguno de los intervinientes, claro, bueno, esto y donde no hay negocio. Es decir, porque tenemos que, por lo menos en datos propios y publicados, más del 75% de las empresas conciertan o contratan las actividades preventivas con entidades externas, con los servicios de prevención ajeno. Bueno, nos tenemos que preguntar si esto es lo que la ley decía que había que integrar la prevención en la gestión de la empresa, y esta externalización no supone una delegación, un abandono, un olvido de las responsabilidades empresariales. Y claro, hay muchos millones de trabajadores y trabajadoras en el Estado español que están en esta situación. ¿Cómo se hace la prevención? Y habría que tendrían que mirarse, toda la sociedad nos tenemos que mirar en el espejo, para ver qué resultados obtenemos también. Porque desde el 2012, cuando se toman decisiones, a mi entender, de precarización del mercado de trabajo, pues tenemos que se va incrementando la siniestralidad en el conjunto del Estado español, los índices de incidencia, ¿no? El modelo, se ha dicho, el modelo nos sirve, o tenemos que pensar igual que la atención primaria de salud tiene que atender a muchos trabajadores, trabajadoras y tener recursos para ello. Pues es una idea interesante que ha salido de alguna manera ahora, ¿no? Después, a mí me da miedo que detrás de estos servicios de prevención están aseguradoras en gran medida y fondos de inversión. Son entidades mercantiles que buscan el beneficio. Y si hablamos con los
técnicos, personal de los servicios de prevención, vemos en qué condiciones trabajan, a qué velocidades trabajan, con qué cargas de trabajo lo hacen, que es cómo pueden aconsejar a las empresas y no las pueden ni visitar. Si nosotros recuerdo cuando nos preocupaba que hubiera 600 accidentes por cada 1000 trabajadores en el sector en forestal, resulta que no visitaban los tajos, no conocían los tajos donde trabajaban los trabajadores, etcétera, etcétera. Es decir, que hay muchas cosas que pensar, y un problema que preocupa, por lo menos a algunos, es el posible acceso a la historia clínica por parte de los profesionales de un sistema privado donde, insisto, detrás están aseguradoras de salud. A mí me da mucho miedo, me da vértigo. La relación, habría que establecer muy claramente qué tipo de relación se mantiene con las empresas privadas, y después por supuesto, de buscar soluciones para aquellos ámbitos colectivos en los cuales no están mayormente interesados este tipo de empresas. Sin más, reiterar mi enhorabuena, y sabiendo que seguiremos debatiendo e intentando aportar soluciones. Un saludo. Muchas gracias. Con lo que dices, y claro, es que al final lo que parece es que tendríamos que borrar lo que tenemos y que plantear otra fórmula, perdonadme. Yo no sé, no funciona donde existe, no existe donde debería haber, no sé. Y quizás no está mal que seamos osados haciendo, porque como decimos lo mismo desde hace tanto tiempo, quizás no está mal que seamos osados haciendo propuestas de, oye, pues las mutuas que se integren al sistema público, los servicios de prevención, yo qué sé, que hay que repensarlo, ¿no? Con toda esa falta de cobertura y disfuncionalidad allá donde están. Pues no está mal que seamos radicales, porque un poco la sensación después de tantos años, ¿cuánto hemos hablado de la vigilancia de la salud? ¿Para qué sirve la vigilancia de la salud? ¿Qué sabemos de lo que se encuentra en la vigilancia de la salud? ¿Qué sabemos? O sea, ¿se ha evaluado el impacto de la vigilancia de la salud en la salud de los trabajadores? ¿Se ha evaluado? ¿Tenemos la más mínima idea si todo eso, que es mucho dinero y muchos recursos, ha servido para algo, tal y como está montado? Pero es que llevamos ya pues 30 años, ¿no? Casi de vigilancia de la salud. Todo el mundo está contento con la vigilancia de la salud. Y me hacen un chequeo en la empresa, tal, no sé qué. Y esto hace falta de salud pública, te diremos, no hace falta que te hagas un chequeo, perdona. Y para reducir la patología laboral sirve. Es que ni lo sabemos, porque no hay datos. Es espectacular. ¿Qué pasa, Martina? Bueno, de todas formas, Micael, disculpa, porque claro, evidentemente nos hemos ido de tiempo por todos lados. Entonces tú cuando quieras dices, hasta aquí hemos llegado. Y bueno, agradeceros a todos Yo esperaba un poco esto, ¿no? De compartir comentarios, reflexiones, porque creo que estamos muy cerca todos en reconocer lo que no va del todo bien y en cómo salir de esto quizás todavía tengamos que seguir pensando un tiempo. Sí, bueno, por mí nos quedaríamos conversando toda la tarde, pero creo que tenemos un límite. Y bueno, yo agradecerte, Ana María, por este tema tan interesante, tan relevante, que abrió el diálogo y la reflexión, y agradecer a todos los participantes y a todas, porque gracias a todos ustedes podemos enriquecer este espacio de diálogo. Esperarles que tal vez el próximo seminario, que lo hacemos cada tercer lunes del mes, puedan estar todos presentes y compartir justamente estas ideas y estas reflexiones que incrementan el interés también en este tema de la salud laboral. Y también recordarles que estas grabaciones las subimos directamente al canal del CISAL en el YouTube y también en la página web, donde podemos revisar también algunos otros anteriores que sin duda son relevantes también. Bueno, agradecerles y muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, Ana. Muchas gracias. Gracias, Michael. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Ana María. Gracias.